podía caer mejor, la última ponencia del día, que nos va a presentar Alberto Santolaria y que se titula Biosfera, Cerebro y Familia Extendida. ¿Qué será eso? ¿No? 3 asignaturas pendientes para abordar el cambio hacia la sostenibilidad. De Alberto contaros un poquito quién es, aunque creo que muchos ya sabéis. Es doctor en biología marina, formador y divulgador científico, especialista en economía colaborativa, activista, emprendedor del medio ambiente. Es el socio fundador de NACUSARVE, asociación, como sabéis, creada para la divulgación de la ciencia y de la cultura, desde donde ha producido no solo esto, sino una serie de documentales submarinos, muchísimos, que muestran la biodiversidad marina y los efectos del cambio climático en la salud de los océanos y del planeta. Actualmente desarrolla actividades de concienciación y sensibilización para frenar el impacto del calentamiento global, llevando a la ciencia de la ciudadanía para que tomen mejores decisiones. Parece que nos repetimos, pero es que Alberto es el alma mater de todo esto, es el culpable de que estemos aquí. Es el director de la Semana Vasca del Medio Ambiente y los Océanos. Yo os he contado lo que es, así que lo que nos queda ya es escucharle con la ponencia que nos trae hoy, con un enfoque holístico de todo esto: biosfera, cerebro y familia extendida. 3 asignaturas pendientes para abordar el camino hacia la sostenibilidad. Alberto. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por venir, sobre todo. Y bueno, pues es un placer para mí el poder transmitiros pues, esta ponencia que realmente es fruto de todos los años que llevamos trabajando en esto. Desde que iniciamos la andadura con NACUSARVE en el año 2006, pues hemos hecho muchas cosas. Nos hemos ido evolucionando a medida que la situación nos daba, ¿no? Y desde el año 2015, precisamente, tuvimos como una especie de... Bueno, está bien divulgar los fondos marinos y la biodiversidad, pero es que en el 2015, como bien sabéis, pues hubo como una especie de consenso para darnos cuenta de que estábamos en una situación un poco de emergencia climática. Entonces ahí es donde tuvimos que tomar otra determinación. En vez de estar trabajando sobre la biodiversidad, que seguimos trabajando, tuvimos que tomar la iniciativa de llevar bueno, este problema, cómo podemos añadir un granito de arena al problema que estábamos teniendo, ¿no? Y analizando todo esto, pues, bueno, se nos ocurrió cuáles eran las características que necesitamos para poder solucionar el problema, o sea, cuál es ese aporte nuestro, ¿no? del granito de arena. Y entonces vimos, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que ser buenos? Pues tenemos que saber o tenemos que conocer cómo es nuestra casa, obvio, ¿no? Y a eso, esa casa, nuestra casa, ¿cuál es? La madre tierra, como hemos visto aquí, el suelo, ¿no? O sea, lo que nos da la vida, lo que nos da la supervivencia, que es la biosfera. Pero luego hay otra cosa que nos dimos cuenta y es que tenemos un cerebro que no lo manejamos como debiéramos, parece, y ahora vamos a ver algunas cositas, pero que es nuestra principal herramienta y que, por cierto, es el sistema más complejo conocido hasta la fecha de lo complejo que es y de lo capaz que es, ¿no? Bueno, sabemos, o sea, la idea es conocer tu casa, conocer tu principal herramienta, que es el cerebro, pero la otra tercera, ¿cuál es? Que es que somos tribu, que somos entre nosotros nos tenemos que llevar bien, tenemos que crear sinergias. Si algo caracteriza al ser humano y el que estemos aquí es porque colaboramos. Y claro, la pregunta es, ¿y cómo se generan esas colaboraciones? Y de ahí vamos a ver un poquito esto de la familia extendida, que no es más que, y lo avanzo, pues es considerar no solo tu familia, sino también a las especies que tienes a tu alrededor y también a la propia biosfera. O sea, es decir, que hemos hecho como una especie de avance, ¿no? Ya no solamente somos nosotros, sino que es ya nosotros y el planeta. Bueno, pues dicho esto, vamos con ello. Antes de entrar en biosfera, cerebro y familia, esta es la situación actual. Es decir, no tenemos un planeta B
este planeta es finito y la situación pues, es la que es la emergencia, pero el ser humano tiene esta característica. Os avanzo que los neurocientíficos ya han determinado que no somos buenos viendo el futuro. Y os pongo un poco ejemplo, ¿no? ¿Por qué hacemos planes de pensiones? ¿Por qué cuando tenemos... ¿por qué vamos al médico cuando ya es irremediable? ¿No? O sea, os fijáis en estas cosas. Y eso es porque somos muy malos para ver el futuro. Es decir, somos muy buenos. Si oyésemos ahora un crujir de una rama, estaríamos todos preparados para huir, para luchar, porque somos muy buenos salvando el peligro actual. Pero cuando yo te planteo que para el 2050 va a haber más plásticos que peces, tu cerebro hace como una especie de, bueno, ¿y si te dijera que cuando tengas 70 tus huesos igual van a tener osteoporosis porque no te has cuidado? ¿O y si te digo que después de haber trabajado toda una vida ganando un montón de dinero, porque si sumas todos los sueldos que has tenido mes a mes y haces una especie de balance, ¿cuánto dinero he ganado? Dices, pero ¿cómo es posible que con 70 años esté pobre y no tenga nada o tenga muy pocos recursos, con una pensión? Eso es porque no hemos administrado bien la riqueza, ¿no? Y eso tiene que ver con que el cerebro no entiende, o no controla muy bien el futuro. De hecho, dicen, los neurocientíficos lo hablan así, deberíamos tener como un chip o algo que nos ayude. Bueno, lo hacemos con las agendas, con el plan de pensiones, o sea, como veis, son herramientas, pero que el cerebro, si no, ni se acuerda. Bueno, esta es la situación. Miramos para otro lado porque no queremos ver la realidad. Y la otra es curioso porque sí somos buenos adaptándonos y de hecho hemos sido capaces de adaptarnos a todos los tipos de clima, a cualquier situación. Y si mañana nos tenemos que confinar, oye, todo el planeta en un día encerrados. Y ahí eso, o sea, hay que recapacitar en la situación. Y por eso, ante esta emergencia climática, os puedo hacer ya un spoiler. Es decir, se están haciendo cosas, vamos muy lentos, debemos de ir muy rápido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que más o menos allá por el 2029-2030, cuando esta temperatura que veis ahí, esta temperatura que veis aquí, ¿no? Ahora estamos en 1,2, aunque ya hay datos de que estamos en 1,5, la situación se está comprometiendo, ¿no? Cuando esta bolita esté ya aquí fija, pues vamos a estar en una situación muy complicada. Ahí es cuando el ser humano va a hacer todos los malabares posibles, lo divino y lo no divino, para hacer algo, ¿no? Pero hasta ahora, hasta la fecha, vamos a ir despacio, vamos a ir mirando para otro lado y todo eso, ¿no? Bueno, pues eso. Dicho esto, que es muy importante, entramos en lo que es la biosfera. No vamos a entrar en detalle, pero simplemente a cuestiones muy interesantes, ¿no? Somos únicos de momento, o sea, esto es increíble. Esa biosfera, este planeta azul, que encima es muy delgada, esta capa es muy delgada, es muy delicada. Y no la tratamos muy bien, ¿no? Pero sobre todo, yo me quedo con la cosa de que somos... Bueno, esto es el primer selfie de la Tierra que se hizo. Esta es una nave interestelar que salió en los años 70, el Voyager, y salió... Bueno, esta es la Pioneer, otra sonda, ¿no? Que cuando se alejó del sistema solar, pues a un científico, a Carl Sagan concretamente, dijo, oye, ¿por qué no giras la cámara y sacas una foto? Y este puntito de aquí es la Tierra. Y esta, pues eso, la Vía Láctea, la galaxia. O sea, para que fijáis que somos un puntito en todo el universo, ¿vale? De momento no hemos encontrado otro planeta así y parece que la situación, pues es bueno, de momento... Los expertos hablan de que igual no es tan probable que haya un planeta igual. De hecho, bueno, esto, si os metéis con gente experta en esto, la verdad es que es bastante desolador las probabilidades que hay de que haya otro planeta así. Bueno, pero están en esa investigación. Como os decía, la biosfera es una corteza práctica, o sea, muy estrechita, ¿no? O sea, aquí ocurre todo. Y bueno, y es simplemente el detalle de lo delicado que es, vamos a decir, ¿no? Lo frágil. Esto es algo que me gusta traer
sobre todo para la gente que pues, es un poco como negacionista y todo esto. Entonces, hay una etapa de 10.000 años aproximadamente en la que hemos estado, desde el punto de vista del clima, muy estables a nivel de temperatura. Prácticamente no ha variado la temperatura más dentro de 1 grado, vamos a decir, ¿no? Y en los últimos 100 años nos hemos disparado de pronto prácticamente ya hemos superado el grado, por supuesto, ¿no? Como veis aquí, y vamos camino de algo bastante serio. El Holoceno lo llaman el Edén, y ahí es donde nos ha permitido, claro, dices, muchas veces dices, todo esto, ¿no? Que lo que es la agricultura, las ciudades, toda la civilización ha estado en un momento climático muy estable. Es decir, no hay era de hielo ni glaciaciones, sino que ha sido un periodo muy estable. Y esto es muy interesante de ver. No solo eso, sino que incluso desde hace más, o sea, 3 millones de años, las temperaturas nunca han superado los 2 grados. O sea, y son 3 millones de años, con temperaturas relativamente frías. Estas son temperaturas medias del planeta, ¿vale? O sea, no es la temperatura que aquí ahora pues tenemos 24 grados. Pero si hacemos una media de la temperatura, pues rondaría esto. Y ya en el último día estamos ya, pues eso, pues ya a punto de entrar en esta situación. Este es el punto de no retorno del que hablamos. Bueno, por eso tenemos que tomar en consideración lo que es la emergencia climática y tenemos que poner todas las herramientas que tenemos y sobre todo acelerar el cambio. Tenemos que ser más rápidos. Estamos haciendo las cosas bien, pero vamos muy lentos. Esa es un poco la conclusión que podríamos decir. Hemos salido del Holoceno y ahora los científicos ya están determinando y bueno, ya casi hay un consenso 100% y este año pasado además ya estaban ya como sentando las bases de denominar a la etapa en la que estamos viviendo el inicio del Holoceno. Pasamos al Antropoceno. Antropología pues tiene que ver con el ser humano y ahí está el Antropoceno, ¿no? Esto es un lago en un sitio donde se caracteriza, porque lo caracterizan. O sea, quiero decir que el Antropoceno no es un nombre comercial, no es un nombre que sea... No, es que los geólogos lo están determinando como un nombre científicamente explicado lo que es. Esta es la situación. Ya no solo estamos en el calentamiento global, sino que estamos llegando a lo que sería una ebullición global. Para que os hagáis una idea, ¿qué es lo que vamos a vivir? Pues si tenemos un agua en una cazuela y la ponemos a calentar, ¿qué pasa con el agua? Que se empieza a mover, empieza a hacer burbujas y aquello es como... ¿Habéis visto alguna vez agua hirviendo? Sí, ¿no? Bueno, pues lo que está pasando en el planeta es que se está calentando. Entonces todos los flujos atmosféricos, ciclos del agua, todo eso va a acelerarse. Entonces, por ejemplo, el viento, si teníamos una costumbre de tener velocidades de viento de 90 a 100, pues podemos llegar a tener vientos pues, un poquito más fuertes. Incluso en la zona donde nos encontramos, tener huracanes que nunca hemos tenido. De hecho, ya ha habido uno cerca de Galicia que ha pasado de largo, afortunadamente, pero es muy probable que tengamos huracanes. Sabéis que los huracanes están casi siempre en Cuba y por ahí, por la zona de Florida, y aparecen esos huracanes. Pero es muy probable que podamos tener aquí huracanes. Eso se produce por el calentamiento del planeta y entonces, pues bueno, pues todos los ciclos se aceleran. Bueno, aquí no aparece la imagen que tenía, pero es una tierra plana y este es el problema que estamos teniendo. Y es que ante todo el peso de la ciencia y todo el peso de las evidencias que son indiscutibles y que hay unanimidad, pues tenemos todavía pues, gente o personas que van en contra de esto y realmente tenemos un problema serio, ¿no? Porque, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito por qué. Por eso del Ilioceno no es científico, es más otro tipo de descripción de lo que podemos estar haciendo. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquello que os decía en el 2015, es por primera vez el planeta se da cuenta de que hay un problema y es muy curioso porque hasta la fecha en la ONU los países cuando se juntan todos traen su problema.
¿no? Ah, pues a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Pero por primera vez, todo este concepto planetario, obviamente, se dieron cuenta de que ese problema era común. Y entonces cuando dice uno pues en Colombia, oye, que igual perdemos el café, dice, ahí va, ostras, esto es un problema. ¿Y por qué? Por el cambio climático. Pero es que venía otro país y decía, oye, que es que igual el nivel del mar nos va a las islas que hay que ya han invertido dinero para comprarse terreno porque van a perder su territorio. O sea, entonces, cada país traía su problema ante un problema global. Y por eso hubo este consenso, porque por primera vez un problema era de todos. Esto a mí, yo traigo a colación un poco cuando en las comunidades de vecinos, pues dices, tenemos el tejado roto, pues el primero dice, bueno, a mí me da igual. Dices, las lonjas no van ni a las reuniones, ¿no? Pero cuando se dice, no, es que el edificio se va a caer, ya vienen todos, porque sienten que el problema ya es grave, ¿no? Entonces esto es lo que ocurrió. Lo que pasa es que esas ODS que están ahí, que parecen una caja de bombones, ¿no? Donde tú puedes decidir cuál coger, la idea es que en la base está la biosfera, como veis, ¿no? Entonces, esto es lo importante, porque si no tienes biosfera, si no tienes el mar, los ecosistemas, el agua, pues todo lo demás, la sociedad, la economía, pues no te va a funcionar. Entonces, por eso hablamos de que la biosfera es lo importante, ¿no? Bueno, ahí sin más. Esto, pues por primera vez lo que se ha logrado es también determinar cómo el planeta tiene una serie de límites, que esto se ha estudiado mucho, pero para que os hagáis una idea sería, yo lo suelo explicar de una manera más para que todo el mundo lo entienda, y es cuando tú vas al médico a hacerte un chequeo, ¿no? Tú pides que se te haga un chequeo. Pero imagínate que un día el médico, o sea, que el día que vas al médico te dice, bueno, toma este termómetro, te lo pones y entonces sale y dice, bueno, yo veo que no tienes fiebre, te puedes ir. ¿Cómo sentiríais? Pero oye, pero si es que no me has mirado el digestivo, no me has mirado el aparato circulatorio, ¿no? Bueno, pues esto, lo que han hecho los científicos pues han sido ese chequeo al planeta, que si veis en la imagen y todo esto que veis aquí, pues resulta que son doctoras, lo hemos hecho así un poco con esa intención, son doctoras del planeta. ¿Qué están haciendo esas doctoras? Pues tomando el pulso al planeta. No solo le están midiendo la temperatura, como veis aquí. ¿Veis? Aquí se está midiendo la temperatura, pero ahí se está midiendo el aire. Y ahí hay una doctora que habla del aire, como si tuviera el sistema circulatorio o el sistema respiratorio. El agua dulce es otra doctora que trabaja en ese sistema. La biosfera es la biodiversidad, la vida. Pues esa doctora está tomando el pulso al planeta en ese sistema. Hoy, que estamos viendo el suelo, pues es un tema de la Tierra, ¿no? Como lo estamos viendo. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos, gracias a estos estudios, una manera de medir el estado de salud del planeta. Pero el último, vamos a decir, estudio ya no solamente incluye, y esto es súper interesante, el estado de salud del planeta a nivel, vamos a decir, me duele aquí, o esto está aquí, o me falta el agua, sino que, fijaros aquí lo que pone. Salud, comida, agua, educación, trabajo, energía. Esto tiene que ver con la civilización, con el ser humano, con situaciones que, gracias a que el planeta, es decir, estos límites que veis aquí, el cambio climático, la biosfera, estos valores o parámetros de salud, ¿no? Tienen que estar bien si queremos que todo esto que es el ser humano funcione. No sé si veis el gráfico claramente. Entonces, yo necesito que el planeta esté bien, que la biosfera esté bien, que el estado de salud del planeta esté bien, porque si no, todo lo que tengo aquí dentro me va a empezar a fallar. Me va a empezar a fallar el trabajo. Bueno, ¿qué es lo que suele fallar? Pues sobre todo, pues suben los precios, la calidad de vida desciende, las personas enferman, las personas mueren, las personas migran. Entonces, una de las consecuencias de todo esto es que grandes poblaciones mundiales van a migrar, y eso es un problema gordo. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente de España tiene una palabra que es migración, migratorio. O sea, ¿por qué? Pues porque es uno de los problemas más graves que vamos a tener ahí. ¿Vale? Bueno,
No nos vamos a parar ahí, simplemente lo novedoso de todo este chequeo al planeta es que han añadido un concepto muy interesante, y es el concepto de justicia. Por esto que estamos diciendo. Es decir, ¿es justo que las personas pierdan calidad de vida? ¿Es justo que no tengan los recursos básicos a unos precios, Es justo, es bastante injusto, ¿no? Que esas personas de repente se encuentren en una situación en donde no pueden acceder, o para ir a por agua tienen que caminar un montón de kilómetros, o sea, todo eso es injusto. Entonces es lo que se está midiendo de alguna forma. Y vemos que estos puntos negros que hablan de eso están ya fuera del sistema donde deberían de estar, es aquí dentro, en el verde. Entonces el chequeo al planeta, el resultado es que la mayoría de los chequeos están fuera, están en mal estado. O sea, que tenemos un papelón. Si fuéramos al médico, pues nos diría pues, que tenemos todos los sistemas bastante tocados, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? La realidad es esta. Hay un mundo, por un lado, que alerta, y por otro, pues quieren, como digo yo, pues sujetan el cacahuete. No sé si sabéis, ¿sabéis cómo se cazan los monos en una zona del Caribe? Hay una especie de monos pequeños y tal, y los cazan de una manera muy interesante, y ponen en una botella que está atada a un cordel, pero dentro ponen un maní, un cacahuete. Entonces van los monos, meten la mano, agarran el cacahuete, y como la mano cierra y agarra el cacahuete, no pueden salir. La mano se les queda enganchadas en la botella. Si soltasen el cacahuete, la mano saldría de la botella y quedarían libres. Pues esto es una alegoría. Es decir, no soltamos el cacahuete. Y por no soltar el cacahuete, pues nos va a pasar lo que nos va a pasar. Es decir, por no entender, ¿no?, que los recursos y todo esto, pues, en fin. Bueno, curiosamente, y con esto damos un final a la biosfera, es este concepto de economía, que es el causante del problema, ¿no?, de los gases de efecto invernadero y todo esto. Pero curiosamente hay un gráfico que llama poderosamente la atención, y es lo que llaman el corner de Goldberg. Bueno, esto es un estudio en los que esto es un gráfico que es la esperanza de vida y las emisiones de carbono. Es decir, cuánto vive la gente y cuántos gases de efecto invernadero, que es el causante del problema que tenemos. Y los gases de efecto invernadero tienen que ver con el desarrollo que tienen a nivel producción, fábricas y todo esto, que emiten muchos gases, ¿no? Vale, y curiosamente, pues aquí están los Estados Unidos, ¿no?, y todo el grupo de aquí, pues sí, emitiendo un montón de gases de efecto invernadero, pero también tienen esperanza de vida, claro, y ahí puede ser lógico. Pero qué curioso que hay un grupo de países en los cuales, por ejemplo, podría estar más España, es que mantienen su nivel de vida, pero los gases de efecto invernadero son más reducidos, que están aquí. Por ejemplo, el dato de España es que tenemos una esperanza mucho mayor de vida, y el PIB, que es un poco una medida del Producto Interior Bruto de los países, es la mitad. Entonces, la pregunta ¿es el PIB una medida? Ya se ha visto que no. Ya se ha visto que de lo que se trata es de tomar medida de otra forma que no sea el Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque se puede vivir y se puede llegar a más vida sin necesidad del desarrollo, porque hay países que lo han logrado, ¿no? Entonces, todo eso los economistas lo están trabajando. Se desarrolla todo esto a través de leyes para promover la salud. Ahí este es un bonito concepto, en el sentido de que hablan de una salud que sea compartida entre medio ambiente, el mundo animal y el mundo humano. Y todo eso en una sola salud. Hay una ley que está que cuando es ley es de obligatorio cumplimiento, y simplemente pues hay que esperar al tiempo a que esto avance, ¿no? Pues para el 2030 pues tenemos que reducir la mitad de los efectos de gases de efecto invernadero y un montón de cosas. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Yo he hecho aquí una lista, pero esto tiene que ver con el mundo del transporte, que es la mayoría de lo que crean los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero me quiero quedar con este concepto
Y creo que, aunque van lentos, aunque a veces no hacen, no sé, pues os puedo contar la última historia sobre la ley de la restauración, que es una ley que se ha aprobado este lunes en el Parlamento Europeo, es que hace unos meses lo rechazaron. O sea, es decir, ¿cómo van las leyes? Las leyes van muy despacio, a veces tienen pasos atrás, pero si lo ves desde el largo plazo, ves que se han conseguido cosas. Es decir, ahora, pues por poneros un ejemplo, los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Antes no. Bueno, al menos se avanza, viéndolo en retrospectiva, hemos avanzado más, ¿no? Queda mucho por hacer, pero bueno, pero estamos ahí. Y en el caso de la ley de la restauración, es un avance enorme con respecto a lo que teníamos. ¿Que puede ser mejorable? Indudablemente. ¿Que hay que mejorarla y presionarla? Claro, para eso estamos aquí. Como sociedad tendríamos que ser más críticos, y de hecho, bueno, pues es una de las cosas que nosotros promovemos, el que no nos quedemos con la cosa de, no, hemos conseguido la ley de la restauración y ya nos frotamos las manos y estamos muy contentos. No, hay mucho que hacer, ¿vale? Bueno, si queréis ser así como tener una imagen, pues aquí tenéis a Pocahontas, que es una de mis canciones preferidas, ¿eh? Pero bueno, no la vamos a poner, pero os la podéis ver porque es muy chula, ¿eh? Y bueno, y vamos a ir un poco al segundo concepto, que es el cerebro. Básicamente, por ir un poco rápido, necesitamos conocer el cerebro. Una de las cosas que tenemos que hacer es saber cómo aprende, cómo mejorar nuestras relaciones, cómo gestionar nuestras emociones, esto es súper importante, pero sobre todo, este es un concepto que es algo donde quiero llegar, que es cómo se generan los hábitos. ¿Y por qué traigo todo esto? O sea, ¿por qué solo voy a hablar de los hábitos y no de todo lo demás? Porque precisamente el problema que tenemos es que hemos entrado en un concepto muy interesante y es cómo se generan estos hábitos, cómo se genera el deseo. ¿El deseo es mío o es impuesto? Esto es una cosa que tenemos que pensar. ¿Tengo que comprarme esto? ¿Tengo que viajar a tal sitio? ¿Quién me pone el deseo? Entonces, lo que hace el cerebro es muy curioso, se llama circuito de la recompensa y es muy sencillo de entender. Cuando tú empiezas a hacer algo que te gusta, el cerebro lo que hace es, dices, no te preocupes, yo te lo hago por ti. Entonces, cuando llevas un tiempo haciendo algo, la respuesta que hace el cerebro es que lo hace de una manera automática. Y llega un punto en el que toma la decisión por ti y ahí ese hábito se convierte en una adicción. Y ahí viene el problema. Cuando ese hábito se convierte en adicción, ya no eres tú el responsable, además se forma en el cerebro se forma un circuito concretamente y tú dejas de ser consciente. Por eso cuando alguien entra en adicción necesita ayuda externa, porque si no, no puede con ello, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lograr salir de ahí? Pues teniendo un poco esa consciencia, ¿no? Normalmente las adicciones siempre se habla de droga o de alcohol, pero el mismo mecanismo funciona exactamente igual con el dinero y con el poder. Bueno, esta persona, que es de la zona de Mallorca y tal, él mismo se autodenominó y dijo, yo soy un yonki del dinero, y lo explicaba y todo eso. O sea, por primera vez tenemos a alguien que lo certifica, pero esto los psicólogos lo saben que esto es así. Lo que pasa es que normalmente solo se habla de drogas, alcohol, pero esto es un concepto. Y el poder, el adicto al poder, ocurre igual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es dar poder a esas personas que tienen poca empatía, como vamos a ver ahora. ¿Y cómo funciona esto? Pues si una persona tiene poca empatía y no tiene mucho, no entiende el dolor de los demás, lo que hace es, y le das poder, que ese es el ingrediente, lo que hace es primero elimina a sus competidores, se rodea de gente afín y entonces empieza a convertirse en uno de estos. Entonces, la tragedia de la humanidad es que hemos puesto al frente de los países personas poco empáticas que no les importa la muerte de las personas y, bueno, pues son adictos al dinero, ¿no? Aquí veis que
los grandes hacedores de las guerras y todo esto, que este es el verdadero lado oscuro, o sea, estas empresas que son los que mueven la guerra. Para terminar con el cerebro, deciros eso, pues que cuidado con dar poder a alguien poco empático, o es como si conduces, o como si dejaras conducir a una persona borracha. Pues es igual. Entonces, por eso es tan importante entender el cerebro. Porque si entendemos el cerebro, primero sabemos cómo funcionan los hábitos, sabemos cómo se generan las adicciones y no permitiríamos que las personas gobiernen de una manera pues, como se gobierna. ¿Vale? Bueno, aquí luego se puede entrar en estos detalles y evidentemente pues, lo que crea principalmente es la desigualdad. De hecho, estamos en la 17 civilización y todas las civilizaciones que han caído, pues, anteriores, ha sido por la desigualdad de la riqueza. O sea, que es algo a la que vamos un poco en ese camino. Y por último, la familia. Y aquí, pues, como ya hemos hablado mucho sobre esto, somos tribu, somos colaborativos, gracias a esto somos lo que somos, ¿no? Pero quería centrarme exclusivamente en lo que es la empatía. La empatía es algo muy novedoso, se descubre en el año 1996, son las neuronas espejo, y es un tipo de neurona que lo que hace es activa las mismas acciones aunque tú no hagas la acción. Es decir, si tú estás triste, yo me pongo triste. ¿Y eso cómo puede ocurrir? Pues si el que tú estés triste a mí me hace tristeza, es porque tengo que tener algo aquí que me lo activa. Pues eso son las neuronas espejo. ¿Vale? Es por eso por lo que tenemos esas relaciones y por eso también aprendemos. Si tú quieres aprender algo, ¿cómo haces? Copias a otra persona, ves cómo lo hace y cómo hace eso el cerebro con las neuronas espejo. Se activan, o sea, es lo mismo, si tú haces la acción o yo la hago, da igual porque mi cerebro va a responder de la misma manera. ¿Vale? El dolor de otra persona, yo voy a sentir ese dolor. Y ahí está ese punto. Lo que pasa es que hay personas que no tienen estas neuronas espejo desarrolladas, que son las que hemos hablado antes, y entonces ¿os suena esa frase de se iban a morir igual? No sé si os sonará esa frase. Que no voy a decir quién la ha dicho, pero ahí tenéis el perfil de un psicópata. Es decir, una persona que dice se iban a morir igual, si a esa persona le das poder, ya tienes un dictador. Ya tienes un dictador y cuidado con eso. Yo creo que el mayor peligro que tiene ahora mismo España es si damos poder a esa persona que ha pronunciado esa frase. Ya sé que es meterme en política, pero lo tengo muy claro, porque es muy peligroso dar poder a una persona que tiene ese puntito. ¿Vale? Y esto tiene que ver con las neuronas espejo, y esas personas lo que no tienen son pues esa empatía. No hay Día Mundial de la Empatía. Nosotros promovemos el Día Mundial de los Océanos, el Día Mundial del Medio Ambiente, y resulta que no tenemos el Día Mundial de la Empatía. Y es tan importante, en fin. Esto es lo que buscamos, esto es lo que necesita la sociedad y debemos de impulsar. Debemos impulsar pues, las emociones positivas, la generosidad, la empatía, ¿vale? Porque el cerebro sano es bondadoso, es cooperativo. De hecho, se hacen estudios con chimpancés y con bebés humanos, y el bebé humano deja de jugar para ayudar a otro. Otra cosa que el chimpancé no hace. El chimpancé solo ayuda si es un familiar o si va a tener algo a cambio. Pero de manera altruista, y como lo hace el ser humano, sobre todo en masa, ¿no? Intentar meter en un estadio como Samamés 50.000 chimpancés. Ya veréis lo que pasa, ¿no? En fin, esto es la naturaleza humana. La naturaleza humana es socializar, buscar apego, procurar afecto, compañerismo. Pero si dejamos el poder a estas personas poco empáticas, tenemos esto. Y ahí es donde tenemos que ser conscientes. No dar poder a una persona que le escuchas y no tiene amor, no tiene cariño, no tiene... ¿no? Eso es lo que deberíamos de tener, de alguna manera, una especie de examen para que esas personas no darles ese poder. ¿Vale? Y bueno, pues para acabar un poquito, pues el concepto este de la familia extendida, ¿no? Vivíamos en cuevas y con el tiempo, pues lo que hemos hecho ha sido ya sabéis que el cerebro, el sistema cognitivo, ha ido aumentando.
Cuando estábamos en la cueva, nuestro cerebro solo tenía el espacio de la cueva. Luego, cuando fuimos ampliándonos a un territorio mayor, teníamos el cerebro, la parte cognitiva de cuál era nuestra área. Pues vivíamos en pueblos. Luego fue más grande, ¿no?, la cosa. Hasta que ahora, y es por primera, vamos a decir, cuando se habla de globalización, es el concepto de que ahora nuestra mente ya no estamos en una cueva, sino que estamos en la biosfera, estamos en el planeta. Formamos parte de todo esto. Y entonces, para ilustrar esto, tenemos a Jeremy Rifkin, que es para mí uno de mis autores preferidos, y tiene un libro que se llama La civilización empática, y precisamente su frase es: la civilización será empática o no será. Y eso nos hace mucho, o sea, nos dice mucho a reflexionar, ¿no? Bueno, este es el mito de Platón, de la cueva, de cómo nos controlan, y ahí es donde se trata de ser, pues, críticos y todo esto, ¿no? Bueno, no da tiempo, pero por favor ver este vídeo. Es un poquito largo, por eso os lo dejo para que lo busquéis y lo leáis. Es precisamente ese, Jeremy Rifkin, La civilización empática. Aquí explica un poco todo lo que os estoy contando de la familia extendida, ¿vale? Que no tiene más que el concepto de que no solamente somos nosotros, nuestra familia, sino también son nuestros congéneres, pero también están todas las especies que viven en el planeta y el propio planeta en sí. Y todo eso es la familia extendida, ¿vale? ¿Cuál es nuestra meta? Pues eso, además de ser innovadores, además de ser imaginativos, ¿no? Hemos visto las pinturas rupestres que son de carácter de autor. Hay que poner en valor que el ser humano es único, que tiene autoría, que no hay nadie como tú. Todas las generaciones de los seres humanos no ha habido una copia. O sea, recapacitar sobre esto. O sea, tú eres único en el mundo, no hay nadie como tú, y de hecho, si vas a hacer una tortilla de patata, nadie la va a poder copiar. Si haces una canción, es muy... De hecho, somos muy, muy buenos detectando copias, ¿no? Y todo lo que hacemos, lo hacemos individualmente, o sea, de una manera, ¿vale? Y la segunda es esto, o sea, que seamos críticos, que nos demos cuenta de quién nos está gobernando o qué frases está diciendo para no darles poder, ¿vale? Y creo que ya con esto... bueno, sí, hoy es el día de la felicidad, es el día más feliz del año, 20 de junio, según las estadísticas. El color amarillo precisamente es mi color preferido. Y sí que, no sé cómo estamos de tiempo, pero tengo un vídeo para precisamente definir lo que es placer y felicidad. Y es una de las cosas por las que estamos aquí. Entonces, sí, está en inglés, pero fijaros en los subtítulos porque merece la pena verlo, ¿vale? Luego, si queréis, pues os puedo explicar. Este es el circuito de la recompensa, está la dopamina, la serotonina, pero lo explica muy bien el vídeo. Si tenéis alguna duda, lo volvemos a retomar. Pero creo que aquí está la clave de por qué hemos llegado aquí. Y espero que os sirva, ¿vale? Si queréis profundizar, Robert Lustig, ¿vale? Y habla del placer y la felicidad. Crisis in our culture. And I believe it comes down to a mistake that we've made between the interpretation of two of our most important and positive emotions, pleasure and happiness. A lot of people equate the two, and I'm here to tell you that they are completely different. A lot of people think they're exactly the same. In fact, on the internet, you can find definitions that actually conflate and confuse the two. So what are the differences between pleasure and happiness? And I believe there are 7. Pleasure is short-lived, happiness is long-lived. Pleasure is visceral, happiness is ethereal. Pleasure is taken, happiness is given. Pleasure can be achieved with substances, happiness cannot be achieved with substances. Pleasure is experienced alone, happiness is experienced in social groups. The extremes of pleasure all lead to addiction, whether they be substances or behaviors. Yes, there's no such thing as being addicted to too much happiness. And finally, number 7, most important, pleasure is dopamine and happiness is serotonin.
Now, these are two biochemicals, these are two neurotransmitters, these are two chemicals that the brain makes and uses to communicate between one neuron, brain cell, and another. Now, why do we care? So what? Well, it turns out dopamine excites the next neuron. And neurons, when they're excited too much, too frequently, tend to die. So the neuron has a defense mechanism against that. What it does is it reduces the number of receptors that are available to be stimulated in an attempt to try to mitigate the damage. When you say to be stimulated, you mean to be excited? To be excited, that's right. And so we have a name for that process. It's called downregulation. And a lot of different chemicals in the body do that. Now, you get a hit, you get a rush, the receptors go down. Next time, you need a bigger hit to get the same rush because there are fewer receptors to occupy. And you need a bigger hit, and a bigger hit, and a bigger hit, until finally you're taking a huge hit to get nothing. That's called tolerance. And then when the neurons start to die, that's called addiction. Serotonin, however, is inhibitory. It's not excitatory. It inhibits its receptor to provide contentment, to zen out, if you will. So you can't overdose the serotonin neuron. And what does it mean to inhibit a receptor? What it means is it binds, but it doesn't activate the process beyond the receptor. So what it does is it basically slows down those neurons instead of causing them to fire up. And so by doing so, you end up with the process of contentment, that feeling of wonderful world, if you will, that thing we call happiness. Now, there's one thing that downregulates serotonin, dopamine. So the more pleasure you seek, the more unhappy you get. And Las Vegas, Madison Avenue, Wall Street, Silicon Valley, and Washington, D.C. have very specifically and in a coordinated fashion confused and conflated the term happiness with the term pleasure, so that you can buy happiness, so that they can sell you their junk. It's called the American economy, and it's based on hedonic substances that drive pleasure rather than happiness. And in the process, we have become most decidedly unhappy. And the problem is, you can't fix a problem unless you identify what the problem is. Bueno, pues nada. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que si queremos ayudar a que el planeta mejore su salud, parece ser que si vamos hacia un camino hacia el bienestar, hacia esa serotonina, hacia esa sensación de qué bien estoy, qué a gusto estoy, no necesito más, ese autocontrol, ¿no? Yo lo suelo definir así como, me he tomado 2 vinos, pues ya no me tomo el tercero, porque ya no voy a estar igual. Entonces, tener ese autocontrol genera un buen planeta, ¿vale? No es fácil, pero si buscamos el bienestar, si buscamos el bienestar como paseos en la playa, paseos por el bosque, cosas que no tienen dinero, eso puede ayudar, aunque o reducir las horas laborales, o sea, perseguir que el ser humano busque esos momentos de estar bien, del bienestar. Eso es lo que puede ayudar. Primero a nosotros y obviamente parece y se ha descubierto que bajan los índices de gases de efecto invernadero. Hay estudios, hay países piloto que están trabajando en esa cuantificación. Donde han introducido bienestar, han bajado los gases de efecto invernadero. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, ahora pues al debate.